Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, hoy van a tener conmigo, pues la profe tenía unos asuntos que atender, así que bueno, vamos a seguir avanzando en la materia. Tema listas. Bueno, ya estuvieron viendo con la profe el tema de las estructuras de datos conocidas como listas, y tengo entendido que ya estuvieron viendo también cómo hacer iteraciones, ¿no es cierto? Confirmen si es así. Estuvieron viendo while, for, cómo recorrer una lista. ¿Han tenido duda con... Ah, solo el for. Bien. Bueno, después vamos a ver un ejemplito de while Sí, que profe, solamente el for nomás tuvimos. perfecto. Bueno, ya vamos a ver un ejemplo de while que en realidad es bastante sencillo, así que no hay problema. Ya vamos a ver cómo recorrer una listita también con while, o para aplicarlo también en cualquier situación donde tengan que iterar, no solamente en un objeto iterable como es una lista, ¿no es cierto? O algún otro tipo que vamos a ver ahora, sino cuando tienen que quizás repetir alguna acción en un cierto número de veces o mientras se cumpla una determinada condición, ¿no es cierto? Ahora vamos a avanzar un poquito más con otras estructuras. Bueno, hay con otros tipos de datos más complejos que hay en Python. El primero de ellos es la lista. Una lista que, bueno, para el que cursó programación 1 con C o más, con más razón los que hicieron programación 2 con C también y que están recursando ahora, lo tendrán muy asociado a lo que es un array, ¿no es cierto? Donde tenemos una colección de elementos, con la diferencia, en el caso de Python, con los arrays de C, es que en Python tenemos que los elementos pueden ser de distinto tipo de datos. Recuerden, en C los elementos debían ser de siempre del mismo tipo, o sea, declaramos un array y tenemos que indicarle si va a ser una lista de enteros, una lista de flotantes o de algún otro tipo, pero siempre del mismo tipo de datos. En el caso de las listas de Python, por ahí para que quede bien clarito, al igual que otras estructuras, admiten elementos de distinto tipo de datos. Podemos tener cadenas de caracteres, flotantes, enteros, booleanos, otras listas inclusive, ¿no es cierto? U objetos, como vamos a ver más adelante en la materia, que también podemos crear objetos y colocarlos en una lista. Normalmente cuando trabajemos con una lista, una de las operaciones más habituales es el recorrido, ¿no es cierto? Analizar los elementos de una lista, ya sea para hacer algún cálculo, algún procesamiento, uno a uno sobre los ítems, por ejemplo, para hacer búsquedas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tener fresco o presente cómo hacer recorridos en lo que es una lista. Y vamos a ver ahora también cómo iterar otras estructuras. Es bastante similar a la lista, la vamos a mencionar, aunque tiene usos específicos, que bueno, ustedes ya van a ir viendo luego como programadores en qué situación utilizar una lista y en qué situación utilizar otra estructura. Y después hay otras más que bueno, no las vamos a ver a todas porque bueno, no nos dan mucho los tiempos, pero vamos a trabajar con las más comunes. ¿Alguna duda con el tema de listas? Para que si quieren los repasamos o avanzamos. ¿Qué les parece? Ustedes vayan diciéndome, y si no, vemos otro temita. Profe, ¿Sí? con el for podemos hacer un repaso, así algo simple nomás. Bueno, vamos a hacer un repasito de una lista, y vamos a hacer algo rapidito, y después ya con la práctica, por supuesto, tienen que ir ustedes fijando los conocimientos, ¿no? Permítanme que les comparto la pantalla. Pantalla, creo que es esta, sí. Bien, bueno, vamos a confirmar si están viendo la pantalla. Por favor. Sí, profe. Vamos Sí, bien. profe. Bueno, vamos a hacer un ejemplito, un repasito así ligero. Vamos a declarar una lista y vamos a hacer alguna operación sobre esos elementos de una lista. Vamos a ver cómo declarar una lista, cómo agregar algunos elementos, y vamos a recorrer esa lista. Vamos a hacer una lista de números, algo sencillo, y vamos a hacer alguna tarea sobre esos datos. Supongamos, bueno, a ver,
Vamos a abrir el entorno idle. Ya saben que pueden trabajar con este entorno que viene ya integrado con lo que es el intérprete de Python, o algunos están trabajando con algún otro editor, como Visual Studio Code. Bueno, también es válido, no hay problema. Bueno, vamos a hacer lo que dijimos. Recuerden que, bueno, como decíamos recién, una lista es una colección de elementos. Después vamos a ver si tocamos el tema de colecciones, porque ya, bueno, un poco excede los conceptos, digamos, lo que es el alcance de la materia, pero básicamente es una lista de elementos, como dijimos, que pueden ser de distinto tipo de datos. Obviamente esos elementos están agrupados bajo un mismo nombre de variable y pueden, una de las características de las listas es que son mutables. Las listas son mutables. ¿Qué queremos decir con mutables? Que pueden ser modificadas en cuanto a su tamaño. Podemos agregar elementos, podemos quitarlos, ¿no es cierto? Y también podemos modificar los elementos que ya están presentes en la lista, porque después vamos a ver otra estructura que se llama tuple, que en este caso es como una lista, pero que es inmutable, o vamos a decirlo como de solo lectura, que tiene ciertos usos específicos. Bueno, si vamos a hacer una lista, entonces supongamos que vamos a declarar una que tenga números. Vamos a declarar una lista y recuerden cómo hacemos la inicialización de una lista vacía. Con los corchetes. Cuando creamos una lista, ahí estamos diciendo que vamos a tener una lista vacía, por eso los corchetes vacíos, y esa lista va a estar guardada en la variable números. También podemos haber inicializado la lista con quizás algunos elementos. Por ejemplo, voy a guardar acá algunos datos, no sé, algunos números, por ejemplo el 5, vamos a guardar el 20, guardemos el 10 y tal vez el 13. Y vamos a guardar este archivito. Vamos a guardarlo. Lo voy a colocar en el escritorio directamente. Vamos a llamarle lista 1. Lista 1, .py directamente. Y ahí tenemos ya lista 1. Perfecto. Si yo quisiera ver el contenido de esta lista, ¿cómo podría hacerlo? Vamos a llamar, lo quiero enviar a la consola, entonces directamente vamos a llamar a print y le vamos a enviar la lista como para tener una confirmación de que el contenido es el que nosotros pensamos. Entonces ejecutamos y esto se muestra en una ventana que está por acá atrás. Ahí está el resultado. Perfecto, pueden ver la lista, el contenido que está acá en azul. Perfecto. Bueno, ahí está, perfecto. Ahora vamos a agregar algunos elementos. Recuerden que las listas, lo habrán visto en la clase pasada, son en realidad objetos, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, no vamos a hablar todavía de objetos ni de clases, lo vamos a ver más adelante en la materia, pero como tal, una lista es un objeto que soporta métodos. ¿Qué son los métodos? Son básicamente funciones, pero que en lugar de ser funciones independientes, como podría ser un print o un input, que son funciones que ya hemos utilizado nosotros, que vienen integradas con Python, estas funciones aplican sobre un objeto concreto, es decir, sobre un objeto que se crea de alguna forma, más adelante lo vamos a ver, pero nosotros al declarar una lista ya estamos creando lo que se conoce como un objeto. Entonces, las listas soportan, es decir, ya tienen incorporados ciertas funciones que van a aplicarse sobre las listas a partir de la cual estamos llamando esos métodos, ¿no? Hay en la documentación una serie de métodos, que lo habrán visto también con la profe en las clases anteriores, que nos permiten modificar justamente el contenido, en este caso, de la lista de números. Entonces, uno de los métodos que soporta la lista es el método append, ¿no es cierto? Nosotros podemos, sobre un objeto concreto, repito, en este caso la lista de números, podemos llamar a un método con la notación de punto. Ahí nosotros estamos convocando, o vamos a estar ejecutando, justamente lo que me está sugiriendo acá, que es el método append, que es básicamente, repito, hasta que veamos objetos, ¿no es cierto?, más adelante, vamos a quedarnos con ese concepto. Es una función que se aplica a un objeto específico. En este caso, el objeto específico es la lista de números. ¿Cómo podría invocar a este método append?
directamente con su nombre y pasándole un valor que yo quiero agregar a la lista. Supongamos que quiero agregar el número 38. Entonces, de esa forma, nosotros podemos agregar un elemento a la lista. Si ejecutamos ahora, pues debería... no lo imprimí nunca. Vamos a copiar este print de acá arriba y vamos a ver la diferencia. Entonces, fíjense, acá tengo el primer print, luego llamé al método append, agregué el valor 38 a la misma lista que ya existe, y por eso cuando vuelvo a imprimir, acá veo el elemento agregado. Append siempre agrega los elementos al final de la lista. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, a partir de ahí tenemos que sobre los elementos de una lista podemos hacer operaciones. ¿Qué operaciones podemos hacer? Bueno, individualmente, generalmente el tratamiento de una lista es básicamente recorrer partiendo generalmente desde el primer elemento hasta el último para hacer algún procesamiento con los elementos individuales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si fuera una lista, por decir, de personas, quizás nosotros individualmente tengamos que mandar a imprimir o quizás guardar en un archivo los datos de esos elementos. O, por ejemplo, hacer un cálculo, una sumatoria, hacer algún valor, algún estadístico sobre estos datos. En definitiva, tenemos que recorrer la lista y acceder individualmente a cada uno de los ítems y hacer algo con eso, con ese elemento, con esa información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahí dependerá de cada programa específicamente. En este caso, en este ejemplo sencillo, lo que vamos a hacer es recorrer la lista de números y lo que vamos a hacer es irlos sumando. Y finalmente vamos a imprimir el contenido, el resultado de la sumatoria. ¿Cómo podemos recorrer? Bueno, utilizando el sencillo bucle for. Recuerden que un for es una estructura repetitiva, una estructura iterativa, que nos permite realizar un cierto conjunto de instrucciones repetidas veces. ¿Cuántas veces vamos a repetir? ¿Quién se acuerda cuántas veces vamos a repetir? ¿O quién me puede decir cuál es el criterio para recorrer una lista? Sin decirme nada de sintaxis. ¿Cuál sería la idea? ¿Sería las veces que le marquemos el rango? Puede ser que marquemos un rango, o puede ser que visitemos de una forma más sencilla cada uno de los elementos. En definitiva, lo que hay que hacer es acceder a todos y cada uno de los elementos de la lista. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y hay un par de formas de hacerlo. La primera forma sería, bueno, la forma más sencilla, personalmente pienso, que es utilizar el bucle for de esta forma. Vamos a decirle que para cada elemento de la lista, podemos llamarlo ítem, que esté justamente, o que pertenezca a la lista de números, vamos a hacer lo siguiente. Y ahí, obviamente, vamos a dejar una indentación. ¿Se entiende qué estamos haciendo por acá? ¿Se entiende qué significa esta parte? Acá lo que estamos diciendo es que vamos a visitar todos los ítems de la lista, en cada iteración, por supuesto. Este for va a ir recorriendo, partiendo del primero, y en la variable ítem va a ir colocando todos los elementos de la lista. En la primera vuelta, en la primera pasada, ítem va a ser 5. En la segunda 20, luego 10, luego 13 y finalmente 38, porque acá estamos agregando un valor. Entonces, ¿cuántas veces vamos a iterar este bucle? 5 veces. 5 veces, perfecto. Entonces, por cada vuelta o por cada una de esas veces que vamos a iterar, nosotros vamos a estar haciendo alguna cosa con estos datos. Los vamos a ir sumando, pero primero, como para comprobar nuestro listadito, nuestro bucle for, que funcione correctamente, vamos a hacer una impresión por la consola de cada uno de los ítems. Entonces, listo, no hay más que hacer ahí. Guardo y ejecuto. Y fíjense, bueno, tengo las dos primeras print, que ya lo veníamos haciendo, y luego imprimí el valor 5, el 20, el 10, el 13 y finalmente el 38,
Cada una de estas impresiones, cada una de estas prints, fue una iteración del bucle for. ¿Cuántas veces lo hice? Como decía el compañero, 5 veces, porque yo voy a tener 5 elementos en la lista. Y mediante este for, lo que estoy haciendo es acceder a todos y cada uno de los elementos de la lista. Cuando tengan la necesidad de visitar todos los elementos de un cierto objeto iterable, puede ser una lista o van a ver también ahora una tupla, podemos utilizar esta sintaxis. Otra forma podría haber sido, vamos a comentarlo esto por acá, otra forma podría haber sido, por ejemplo, con un while, como decíamos hace rato, y de paso vamos a ilustrar, ¿no es cierto? O, por ejemplo, con el mismo for. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a utilizar un rango. Vamos a decir que para cada i en el rango. ¿Vieron la función range con el profe? Partiendo de ahí, partiendo de que sabemos que es un rango. Bueno, si no, lo repasamos rápidamente. Un rango es básicamente una sucesión de números que parte normalmente desde 0, aunque lo podemos inicializar en otro valor, y que tiene un final también, por supuesto, ¿no? Un rango numérico. Entonces, esta secuencia de números a mí me permite saber justamente cuántas veces o cuántos elementos hay en ese rango, y por cada elemento de ese rango puedo utilizarlo como un criterio de, en este caso, un condicional para que for sepa cuántas veces tiene que iterar. Ahí estamos. Entonces, en este caso, vamos a definir un rango dinámicamente, que vamos a hacer que empiece en 0 y termine en, vamos a decirle, 5. Ya vamos a ver qué pasa acá. Entonces, estoy definiendo una lista o un rango de 5 elementos. Y por cada uno de esos elementos, por cada valor de ese rango, yo lo voy a ir colocando en i. Entonces, ahora voy a imprimir i. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Guardo y ejecuto. Y fíjense que ha pasado por acá abajo. ¿Estoy viendo los elementos de la lista? Pregunto. No, profe, no se ve. En realidad faltaría el 5 porque comienza en 0. Exactamente. Pero, esto ya me sirve a mí para algo. Fíjense que el rango comienza en 0, como dijimos acá, y el límite o el tope superior del rango es 5. Pero el 5 no está incluido en el rango. Fíjense que el último valor impreso es 4. O sea que el rango va desde 0, en este caso, a 4 o a n-1, donde n es el valor final del rango. Y estos valores justamente 0, 1, 2, 3, 4 me permiten acceder mediante un índice a cada uno de los elementos de la lista. ¿No es cierto? Porque recuerden... Sería la posición en este caso, profe, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, sería la posición, o más correctamente llamado el índice. Porque si vamos a decir la posición 0 o la posición 1, por ahí nos confundimos y decimos el primer elemento. Y en realidad el índice, o el index de esta lista, va numerado desde 0. Por lo tanto, el que tiene el index 1 es en realidad el segundo elemento de la lista. Pero ya podemos hacer lo siguiente. En lugar de imprimir el valor, porque eso lo hice solamente para comprobarlo, puedo acceder individualmente a cada uno de los elementos de la lista, mediante justamente esta posición. Yo podría hacer ahora números, y mediante la sintaxis de los corchetes, puedo acceder al elemento en la posición o en el índice i. Entonces, ¿qué voy a estar imprimiendo ahora? Por cada iteración voy a estar tomando el 0, y voy a ir a buscarlo, el elemento con índice 0 en la lista de números, que sería el 5 la primera vez. Pero luego esta variable se incrementa siempre y cuando esté dentro del rango. Entonces en la segunda iteración esto va a valer 1, y el índice 1 de la lista es el 20, y así sucesivamente. Entonces ahora si vuelvo a correr este programa, guardo y ejecuto, ¿qué vemos ahora? Nuevamente los elementos de la lista, pero accedidos de otra forma. ¿Se entiende? Ustedes, obviamente,
en base a la práctica que vayan teniendo, cuanto más practiquen, cuanto más ejercicios hagan, se van a ir dando cuenta en qué situaciones pueden ser más conveniente utilizar, por ejemplo, esta forma que vimos primero, o quizás la forma de rango. Y como para darle una última alternativa, podemos utilizar un while. ¿Mm? Un while para hacer lo mismo. Disculpe, le hago una pequeña Enseña. pregunta. Diga. Cuando usted pone ahí for item, ¿Sí? el ítem es como si le asigna, como si fuera una variable, digamos en este caso. Exactamente. Haber puesto otro nombre, ¿verdad? Podríamos haber puesto otro nombre. Bien. Así es una variable que se define dinámicamente en el momento y que va asumiendo todos y cada uno de los valores de la lista. Bien. Lo mismo que ahí. Y también la estamos declarando ahí, ¿no? Fíjate que no lo estamos haciendo antes. Lo estamos declarando en el momento y va tomando todos los valores del rango. Claro. Perfecto. Bien, ahora vamos a utilizar un while. Podríamos decir, por ejemplo, el while ya hay que trabajarlo un poquito más porque ya no es el incremento de la variable control, ya no es automático y tenemos que ir preguntando, tenemos que ir evaluando una condición, porque recuerden, esto lo deben saber de programación 1. Una estructura while repite lo que sea que le mandemos a hacer, mientras, recuerden esa palabra, mientras se cumple una determinada condición. Entonces nosotros como programadores tenemos que ir evaluando esa condición y asegurándonos de que en algún momento esa condición no se cumpla para poder salir del while, porque si no vamos a quedar dando vuelta ahí eternamente. En este caso yo voy a declarar una variable y la voy a inicializar en 0. ¿Por qué? Porque esa variable me va a permitir ir preguntando si ya tengo que seguir repitiendo o no. Entonces le voy a decir, mientras o while se cumpla la condición de que i sea menor que, en este caso, 5, voy a hacer tal cosa. Mientras se cumpla esa condición, vamos a imprimir el elemento de la posición o del índice i, y vamos a ver una cosita. Voy a guardar y voy a ejecutar, a ver qué pasa. ¿Qué pasó acá? Me está imprimiendo eternamente 5. ¿Qué puede ser que haya pasado? A ver si están atentos. ¿Qué puede haber pasado? El programa se está ejecutando. Fíjense que acá está imprimiendo eternamente, en la ventana de la derecha. ¿Qué puede haber pasado? Igual que no, profe, ¿o no? Exactamente. Así es. La pregunta esta de i menor a 5 es, siempre me da verdadero, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el valor? Como i vale 0, pregunta, ¿0 es menor que 5? Sí, imprime. Y vuelve a preguntar, y vuelve, y la condición no cambia nunca, es lo que hacemos recién. Yo necesito hacer que en algún momento esa condición se rompa y poder salir del while. Entonces vamos a cerrar esto. Me falta incrementar, en este caso, incrementar la variable control, cambiar su valor dentro del cuerpo del while. Vamos a hacerlo con incremento unitario. Vamos a sumarle 1 para que luego de la primera iteración valga 1, 2, 3, 4, y en el momento que valga 5 no se va a cumplir esta condición porque 5 no es menor que 5, es igual, y ahí vamos a salir. Entonces, vamos a ejecutar de vuelta, por aquí, y ahí está. Imprimió 5, 20, 10, 13, 38. No se cumplió la condición porque esto valía 5 más 1, 4 más 1, 5. 5 no es menor que 5, entonces continuamos fuera del while. Y ahí terminó el programa. Bueno, ahí tenemos entonces una repasadita de las estructuras repetitivas. Son muy sencillas realmente. En Python se facilita bastante, ¿no es cierto? Sintácticamente, y el concepto en realidad ustedes ya lo tienen porque ya saben qué es cada cosa y cómo lo podemos hacer en este caso en el lenguaje de programación Python. Es bastante sencillo. Lo que sí hay que practicar. Lo hemos operado esas iteraciones, ¿sí? ¿Cómo era para agregar un elemento en determinado lugar de la lista? Bueno, ese es llamando a otro método. Otro método, así como tenemos append, tenemos, bueno, las colecciones tienen muchos métodos en realidad, pero bueno, algunos de los más comunes son justamente el append y otro es el insert. Vos podés hacer números
punto es para, sobre un determinado objeto, llamar a alguno de sus métodos. Por eso yo ejecuto el punto. Coloco un punto y digo, bueno, quiero ejecutar o llamar al método insert, y en este caso, por ejemplo, para que agregue otro elemento. Pero, ahí como nos está diciendo la ayuda, acá le vamos a pasar dos argumentos. No solamente el valor que queremos agregar a la lista, sino también en qué posición queremos hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocarlos al principio, colocaré 0 y el nuevo valor, supongamos el 100. Entonces, ¿eso qué va a hacer? En la posición 0, o sea, donde actualmente está el 5, va a colocar el 100. Y toda la lista se va a desplazar, en este caso, a la derecha. O sea, el 5 va a estar en la posición 1, el 20 en la posición 2, y así, todo se corre, en este caso, aumenta su valor de índice. Y a partir de ahí, bueno, yo podría haberlo ingresado tal vez en cualquier posición de la lista. Acá como ejemplo lo colocamos al principio. Entonces si ejecutamos acá, fíjense que acá está el 100 y luego está el 5, el 20, el 10, el 13. Y el 38, no sé por qué motivo, porque colocamos 5 nomás. Bueno, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, esto mismo que estamos haciendo acá lo vamos a dejar ahí. Bueno, voy a abrir otro archivito en realidad. Vamos a colocar en las comillas para dejarlo comentado a este código. Vamos a hacer un comentario de bloque por aquí para no tener que borrarlo y ver otra cosita. Bien, así como tenemos las listas que son, dijimos, colecciones de elementos de distinto tipo de datos que pueden ser modificadas. Pues ya, como acabamos de ver, podemos agregar elementos y también podremos haber borrado alguno y que también podríamos modificar. Por ejemplo, yo podría haber ido cambiando cualquiera de estos datos. Tenemos otro elemento que se llama una tupla. Una tupla es también una colección, un tipo de colección, es otro tipo de objeto iterable, pero es muy, muy similar a la lista, pero que a diferencia de la lista, es inmutable. Inmutable quiere decir que no se puede modificar. Habrá muchas situaciones donde, por ejemplo, ¿qué pasó? Habrá muchas situaciones donde, por ejemplo, una lista no necesita ser modificada. Porque, por ejemplo, leemos datos de algún archivo y esos son solamente para hacer un listado, o por ejemplo para realizar algún proceso sobre él, pero no necesitamos modificar su contenido. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un típico ejemplo de una lista que en realidad no necesita ser modificada. Por lo tanto, Python nos ofrece lo que se conoce como una tupla. ¿Por qué decir, bueno, por qué tomarnos el trabajo de manejar otro tipo de colección cuando lo podría hacer tranquilamente con una lista? Y bueno, porque en general una tupla cumple, estamos aclarando siempre por supuesto que es como si fuera una lista de solo lectura, que no podemos modificar una vez que la declaramos, y cuando el volumen de datos de elementos que contienen crece, las tuplas generalmente se comportan de un modo más rápido, son más eficientes en cuanto a tiempo de procesamiento. Entonces, por ahí, cuando ustedes estén haciendo un programa y vean que de repente cierta colección de datos no necesita ser modificado, entonces podrían considerar el uso de una tupla en lugar de una lista. Y luego, en cuanto al acceso independiente o individual a cada uno de los elementos, es exactamente igual que en una lista. ¿Cómo declaramos una tupla? Muy sencillo. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo directamente. Vamos a suponer que tenemos esta lista de números de nuevo, pero en este caso no va a ser una lista, va a ser una tupla. Sintácticamente, ¿cómo cambia la declaración? En lugar de utilizar corchetes, vamos a utilizar paréntesis. Ahí estamos abriendo una tupla. Como decimos que una tupla, una vez declarada, ya no puede ser modificada, entonces al momento de declararla, debemos asignarle sus valores. Entonces yo, por ejemplo, podría tener, no sé, una lista también de números, vamos a decir, por ejemplo, 10, 20, 30, y vamos a agregar uno más, 40.
y ahí estoy declarando mi tupla. Una vez que la tupla está declarada, yo ya no puedo modificarla. Esa es la principal diferencia con la lista. Por el resto es exactamente igual. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a copiar este for que tengo por acá abajo. Vamos a hacerlo con for. Me lo voy a copiar y lo voy a ejecutar directamente. Vamos a hacerlo con la versión más sencilla. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer un acceso para cada uno de los ítems. Acá vamos a quitar la condición y vamos a estar imprimiendo directamente ítem. Como hicimos en la primera versión, algo más sencillo. Esto se debería comportar igual que en una lista. De hecho, vamos a comprobarlo. Vamos a guardar y ejecutar. Y ahí tenemos nuestros elementos, 10, 20, 30 y 40. Pero, como acabamos de decir, una tupla no es modificable. Yo no puedo agregar elementos nuevos a una tupla. Entonces, nomás vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar, por ejemplo, por acá, si yo quisiera agregar un elemento nuevo, o si quisiera modificar, por ejemplo, vamos a intentar modificar el elemento que está en la posición 0, en lugar de que sea 10, yo quisiera que sea 100, por ejemplo, porque me falta un 0, y vamos a ejecutar esto. Recuerden que esto está declarado como una tupla, no como una lista. Entonces, cuando lo ejecute, voy a obtener un poderoso error por acá abajo. Me dice, bueno, veamos este error para que veamos qué información me está dando. Bueno, me dice que hay un error en la reciente llamada al método. Ahí está. Ejecutando, por ejemplo, este archivo. Y me dice que el error está en la línea 5. Bueno, sí, está por acá. Línea 5. Ah, qué raro. Bueno, concretamente en esta sentencia que está por acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto es lo que está fallando. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer acá? Estamos intentando asignar un nuevo valor a un elemento de una tupla. Pero como está, justamente como acabamos de decir, una tupla no se puede modificar. Y es lo que nos está diciendo acá el tipo de error. Cuando estén trabajando, cuando estén ejecutando sus programas, siempre presten la atención a este último valor de los mensajes de error. Porque es justamente el mensaje que el compilador o el intérprete nos está diciendo, qué es lo que está pasando. Nos dice que un objeto tipo tupla no soporta la asignación de ítems. Es decir, no puedo asignar información nueva a una tupla. Tampoco podría hacer esto. Tampoco puedo agarrar y decir números.append y darle, por ejemplo, el 99 por acá, porque acá también voy a tener un mensaje de error. Yo intento agregar un número nuevo, pero como esto es una tupla que no es modificable, es solamente para lectura, también voy a tener un mensaje de error por acá. Veámoslo, ejecutamos. Y me dice que un objeto tupla no tiene, en este caso me dice que no tiene el atributo o el método append directamente porque no está declarado, no existe, no tiene sentido que tenga un método append porque no soporta la mutabilidad. Entonces, ¿queda clara esa diferencia? Sí, profe, ¿para qué se utilizaría más o menos la tupla? Bueno, de forma genérica. Puede ser para un número de documentos, profe, ¿no es cierto? Algo que uno carga, una base de datos, y un documento sería algo que generalmente no borrar, porque un número de documentos, digamos, por un campo. Y bueno, es relativo, porque si, por ejemplo, a ver, vamos con el ejemplo del documento. Me parece que no. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cargo el número de documento en una variable? Y justamente lo cargo para corregirlo porque me equivoqué. Entonces, ese número como tal, si lo vamos a contener en una variable que sea una tupla, no me serviría porque no podría modificarlo. Igual, creo que es a nivel, digamos, de base de datos, generalmente no vamos a trabajar con estas estructuras, vamos a trabajar con otros tipos de objetos. Quizá un ejemplo más palpable sería, por ejemplo, algunas estructuras, algunos contenidos, como por ejemplo, a ver, los días de la semana. Imagino todos los días de la semana no van a cambiar.
el lunes, el martes, voy a tener siempre 7 días que comienzan el domingo o el lunes, vamos a decir que comienzan el lunes para que sea lo más directo, como más estamos habituados nosotros. Comienza el lunes y termina el domingo, la semana. Entonces, generalmente no vamos a tener nuevos días en la semana, son 7 de la eternidad más o menos. Entonces, si yo quiero cargar los nombres de los días de la semana, por ejemplo, para utilizarlos para generar un listado o para hacer una presentación por la pantalla, no necesitaré cargarlos en una lista, porque básicamente no voy a modificar. El miércoles siempre se va a llamar miércoles y no voy a tener nuevos días, por lo tanto, en ese ejemplo en particular, ahí tenemos, por ejemplo, un caso de que la lista de datos no va a ser necesario que se modifique. O, por ejemplo, podríamos hacerlo también con con los meses del año. Tengo 12 meses, todos se llaman igual, eso no va a cambiar, y en un programa yo podría necesitar tener, por ejemplo, una lista de meses, por ejemplo, para imprimir, por ejemplo, mi fecha de nacimiento, que en lugar de decir 18 del 3, diga 18 de marzo, entonces yo podría ir a buscar ese texto en una lista que la tengo ahí como un origen de datos, vamos a decirlo, pero que no lo voy a modificar, yo no voy a agarrar la lista de meses y voy a cambiar marzo por otro nombre, porque marzo siempre va a ser marzo, eso no va a cambiar. Entonces la naturaleza por ahí de los datos les va a ir dando a ustedes, por ejemplo, la pauta de qué tipo de estructura utilizar. Hagamos un ejemplito, por ejemplo, así también medio rápidamente, con los días de la semana. Entonces supongamos, creemos una tupla que se llame días. Vamos a declararla así, vamos a colocar algunos, por ejemplo, lunes, otro más que sea el martes, bueno, y vamos a agregar uno más, ustedes me entienden, aquí irían todos los datos de la semana, miércoles, o de lo que ustedes, estamos haciendo un ejemplo con días de la semana. De alguna forma, por X motivo, yo necesito saber, por ejemplo, si un determinado número, a qué día de la semana se corresponde, entonces le pidamos al usuario que ingrese el día de la semana. Pongámosle que se llame número día. Número día. Entonces lo voy a inicializar con un valor que le voy a pedir al usuario. Le voy a decir que input día de la semana. Así, una cosa rápida. Y esto es un número, por lo tanto, lo voy a castear o lo voy a convertir a entero, porque recuerden, el input siempre me está devolviendo un tipo string, un tipo cadena de caracteres. Por lo tanto, si yo quiero el número, quiero que sea convertido a entero. Entonces yo podría tomar el valor ingresado por esta persona y buscar el día que se corresponde a ese número. Entonces fíjense que ahí en ese caso yo estoy utilizando la estructura de días o la lista de días solamente como una fuente de información. No voy a ir a modificar el contenido, no voy a modificar los nombres de los días, porque son siempre así. Esa es una cosa, es una información estática, no cambia. Por lo tanto, si yo quiero imprimir el día de la semana, voy a decirle, por ejemplo, print, y voy a imprimir de la tupla días el valor que está en la posición número día. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Queda claro qué es lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si yo ingreso acá, si yo ingreso el 1, ¿qué creen ustedes que me va a imprimir el programa? Martes. Martes. Muy bien. ¿Y qué debería hacer vamos a verlo, vamos a comprobarlo? Día de la semana me está pidiendo por acá abajo y le voy a ingresar el 1. Y efectivamente me está imprimiendo martes. Ahí está, perfecto. ¿Qué podríamos hacer para pedirle que me imprima lo que en realidad quiero ver, que sería el lunes? ¿Qué podría hacer? Y va a tener que ser 0. Exacto. ¿Y cómo convierto ese número de día en 0? Una pregunta de... Ya me la tenés que haber respondido. Ponerle menos 0. Menos No, 0, menos 1. Menos. Bien, lo podría hacer acá. ¿Sí? ¿Podría funcionar ahí? Veámoslo. Día de la semana, imprimo
y me dice lunes, perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Podría haberlo hecho por acá también. Obviamente lo quito de acá y también funcionaría. Y bueno, ahí tenemos este día de la semana. Ahora vamos a colocar el 2. Bueno, aprovecho la ocasión para ver qué pasó acá. Ingresé el día de la semana 2. 2 menos 1, 1. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, no, exactamente. Acá está mal. A ver si alguien me dice algo. Acá hay un error. A ver si alguien lo descubre. ¿Qué piensan que está pasando acá? Acá está el Que mensaje tienen de error. primero el paréntesis, recién ponen -1. Claro. Ajá, sí, sí. Resulta que yo estoy buscando el día de la semana que es el 2, que me va a decir miércoles. O sea, esto se va a traducir o se va a resolver el miércoles. Y resulta que a miércoles le estoy intentando restar un 1. ¿Mm? Y entonces lo que me está diciendo por acá, que la operación de resta, acá abajo a la derecha, no se puede hacer entre un string y un entero. Por lo que decían ahí los compañeros. ¿No es cierto? A días, a número de día, le tengo que restar el 1 acá adentro. ¿Mm? Muy bien. Bueno, son cositas que está bueno que surjan porque nos van dando información y bueno, experiencia de uso, que es lo que necesitamos, ¿no? Vamos a ver ahí, pido el día de la semana, el 2, y ahora correctamente el martes. Bueno, y así, la regla general sería, para decidir, que ustedes decidan cuando estén programando, cuándo usar una tupla y cuándo una lista, cuando la lista de datos básicamente no necesite ser modificada, es la situación ideal para utilizar una tupla. Porque, por ejemplo, situaciones como esta, donde yo voy a ir a buscar información en la lista, generalmente va a ser más eficiente el acceso, más rápido en una tupla que en una lista. Entonces, por ahí tengan en cuenta esa situación. Bueno, después vamos a ver, obviamente va a haber un trabajo práctico. El siguiente trabajo práctico ya va a involucrar manejo de, bueno, un poquito más de listas, ya con iteradores, tuplas, y lo que vamos a ver ahora son los diccionarios. Bueno, entonces, vamos a ver justamente lo que son los diccionarios. Dentro de las colecciones de datos que nosotros podemos llegar a tener en un programa, ya vimos que las listas y las tuplas están indexadas por un índice o una clave numérica, ¿no es cierto? Entonces, un diccionario, imagínense usted, piensen en un diccionario de la vida real, una lista, ¿no es cierto? Una estructura, vamos a decir que es el diccionario, donde vamos a tener básicamente pares de claves con valores, donde la clave sería la palabra que nosotros buscamos, ¿no es cierto? Y el valor sería su significado. ¿Se entiende? Entonces un diccionario podría ser eso, una lista, pero que en lugar de ser valores independientes, son pares, pares de clave, valor, o sea, palabra o significado. Para nosotros va a ser clave-valor. Entonces justamente ese es el concepto de la lista, que es una colección formada por pares del tipo clave-valor. O sea, vamos a intentar hacer una forma genérica por acá arriba, y después vamos a ver un ejemplo. Yo podría tener, por ejemplo, de forma genérica, una variable que le voy a llamar diccionario, que vamos a inicializar. Hay varias formas de inicializarlo. Quizás para mí esta es la más sencilla. Yo la voy a ejemplificar de esta manera y después vamos a ver un par de formas alternativas. Pero un diccionario sería básicamente una colección, estamos hablando de una estructura de datos, pero que en lugar de tener elementos independientes, como lo teníamos, por ejemplo, acá en la lista, elementos sueltos, ¿no es cierto?, que están indexados por una clave numérica, en el caso del diccionario, los elementos van a ser pares. ¿Y esos pares cómo van a estar representados? Esos pares, van a ser justamente dos valores. Uno que le vamos a llamar la clave o la llave, o de forma más genérica la key o la key, ¿no es cierto? Y a cada clave va a tener asociado un valor. De forma genérica esto sería, por ejemplo, clave 1, vamos a llamarla, que va a tener asociado un valor 1.
Vamos a decirlo así, valor 1. Estamos haciendo una especie de forma general de declarar un diccionario. De la misma forma podríamos tener otros elementos, ¿no es cierto? Estos los vamos a ir separando por comas en su declaración, o también podemos declararla vacía y agregarle elementos. Ya vamos a ir viendo cómo. Y esto sería una forma así, y bueno, acá vamos a hacer una especie de continuará, y vamos a tener n valores. Entonces, esta colección de elementos me permite almacenar información, valor n. ¿Sí? Almacenar información, vamos a colocarlo en mayúscula, así que queda bien clarito. Colocar información en una colección de la forma justamente clave-valor. ¿Dónde podemos aplicar esta situación? Bueno, más adelante nosotros en la materia vamos a ver lo que son los objetos, ¿no es cierto? Vamos a ver clases y cómo podemos instanciar esas clases en lo que se llama o se conoce como objeto. Pero un diccionario es quizás algo muy parecido a lo que vamos a ver que es un objeto, que es una representación de un objeto del mundo real, vamos a decirlo. Entonces, en esa situación tiene sentido que en lugar de almacenar un dato a través de una posición numérica, nosotros lo asociemos cada valor a un nombre, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en lugar de ir a buscar, por ejemplo, la edad de una persona en la posición 1 y su nombre en la posición 2 y su apellido en la posición 3 en una lista, por ejemplo, convenientemente yo voy a poder acceder a esa colección a través de no una posición numérica, sino a través de un nombre. Yo voy a poder decir persona.nombre o persona.apellido o persona.edad o lo que sea. Eso me permite dos cosas. Tener bajo un mismo nombre de variable elementos que están relacionados entre sí, por ejemplo, la información de una persona, tenerla toda agrupada en una sola variable. Y otra, poder facilitar la programación, el desarrollo, ¿no es cierto? Hacerlo más legible y más intuitivo también, al poder asociar justamente valores a nombres de conceptos y no a posiciones numéricas. No sé si me explico, o lo vamos a ver mejor con un ejemplito. Pero de forma general sería esta. Esta sería la forma general de declarar un diccionario, que es muy utilizado, realmente, es muy utilizado, en las situaciones justamente en las que estamos mencionando, cuando necesitamos conservar, disculpen que cancelo este teléfono, ahí está, en situaciones donde necesitamos almacenar información que está relacionada entre sí en un mismo nombre de variable. Por ejemplo, vamos a citar el ejemplo de la persona. Estamos hablando recién de guardar información de alguien. Entonces veamos ese ejemplo y veamos cómo podemos acceder individualmente a los elementos de, en este caso, un diccionario. Es una variable común, una variable más, ¿no es cierto? Vamos a decirle, dijimos persona. Y vamos a declarar, por ejemplo, que esta persona o este diccionario tiene 3 elementos. Pero en lugar de declarar justamente, en lugar de agregarlos, como lo veríamos haciendo con una lista, de manera posicional, vamos a ir agregando pares. Vamos a agregar, recuerden que cada par tiene que tener una llave o una clave y también tiene que tener un valor. Entonces, como estamos viendo acá, un diccionario va a ser un conjunto, una colección de pares. Entonces, este valor que genéricamente le pusimos clave 1 podría ser, por ejemplo, en un ejercicio real, podría ser quizás el nombre de la persona. Y el valor, vamos a decir un nombre estándar, Juan. Un segundo elemento podría ser el apellido. Y vamos a colocar acá, por ejemplo, Pérez. Y finalmente vamos a colocar acá un tercer elemento, un tercer ítem, un tercer par, que será, por ejemplo, la edad. Entonces la edad es un número, entonces no vamos a utilizar comas, vamos a utilizar un número directamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué estamos haciendo acá? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Sí, profe. Le falta una coma después de Pérez. Me falta una coma después, perfecto, muy bien ahí. Entonces ahora tenemos información, o mejor dicho, información no. Información es el conocimiento que se desprende a través del análisis de los datos. En este caso tenemos datos de una misma persona
o de una misma entidad genérica del mundo real, podría ser una venta, una compra, un vehículo, un evento que ocurrió, una situación que estamos recolectando datos y lo agrupamos todos bajo un mismo nombre de variable. ¿Mm? Esto es más parecido, por ahí si alguien tiene conocimiento de bases de datos, bueno, sería lo más parecido a lo que es un registro, una tabla de una base de datos, ¿no es cierto? Una base de datos relacional, o un objeto, como lo vamos a ver más adelante en la materia, que es también un tipo especial, digamos, de un paradigma de programación algo diferente, se llama programación orientada a objetos. Bueno, esto es lo más parecido a lo que vamos a tener en un objeto, ¿no? Es bastante diferente en realidad, pero bueno, se parecen, sintácticamente se parecen. En este caso, bajo la variable de persona, tenemos 3 elementos de datos. Tenemos su nombre, tenemos su apellido y su edad. Y así como nosotros, en este caso, declaramos una variable y la inicializamos directamente, también podríamos haber rellenado esta información con datos que provengan de cualquier origen. Podrían haber venido del teclado, podríamos haberlo leído de un archivo, tal vez de una base de datos, podríamos habernos consumido, por ejemplo, un API o un web service con información del clima y llenar una variable con no sé, con la presión atmosférica, la humedad, las coordenadas, en fin, hay muchos usos que le podríamos llegar a dar. Pero siempre de la misma forma, colección de pares, clave, valor. Veamos, imprimamos esto a ver qué nos está mostrando. Hagamos un print de, en este caso, mi diccionario, mi colección de pares, y vamos a ver qué me muestra. Fíjense por acá abajo. Nombre, Juan. Apellido, Pérez. Edad, 40. Acá abajo se ve. Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos acceder individualmente a esos datos? Porque justamente al trabajar con un diccionario, en algún momento, generalmente, vamos a tener que manipular, por ejemplo, de manera individual cada uno de los datos. Entonces ahí, ¿cómo podemos acceder de manera individual? Porque acá tengo, en la variable persona, tengo solamente el acceso a todo el diccionario, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo trabajar con el nombre? Si necesito, por ejemplo, imprimir solamente el nombre. Bueno, con la sintaxis de lista. Corchetes, clave, acá viene la clave del elemento que yo quiero acceder dentro del diccionario, que en este caso, por ejemplo, quiero ver el nombre. Y si ejecuto por acá, nuevamente, fíjense que yo ahora voy a ver solamente el dato que es el valor de la clave nombre del diccionario persona. ¿Se entiende? Si algo no queda claro, ustedes me van parando, me dicen, repasemos esto, profe, no entendí, no hay problema. Entonces, dígame, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Profe, una pregunta. ¿Y Diga. cómo se hace en ese caso para que no, así como tiene armado el diccionario, cuando Ajá. usted apriete print y le Sí. pida que le largue de la misma secuencia, digamos, de la misma forma, Como lo estamos viendo acá. como lo está viendo, como lo declaró en el diccionario? Claro, ahí lo declaró y está así como uno al lado de otro, ¿verdad? Ajá, Y sí, se sí. puede hacer que le imprima de la misma forma que tiene en el diccionario. O sea, nombre, 2 puntos Juan, abajo, apellido. Ah, sí. ¿verdad? Sí, bueno, sí. Sí, accediendo individualmente podemos construir la misma forma o podemos darle la forma que vos quieras. Una vez que ya tenés acceso individualmente a los datos, ya lo podés manipular con print y con otras funciones de la forma que uno quiera. ¿No es cierto? Lo importante, más allá del aspecto, digamos, de la presentación, que no es menor, pero bueno, acá la parte, el kit de la cuestión es poder acceder a los datos, ¿no es cierto? Poder acceder tanto para entrada como para salida, poder acceder a la información. Y después sí, le podemos dar una mejor presentación con otras funciones incluso y otras librerías que vamos a ver si llegamos a ver algunos módulos para presentación o quizás con algún entorno gráfico, ¿por qué no? Pero internamente la información es importante que sepamos manipularla. Vamos a hacer vamos a hacer lo mismo con el
apellido. Sí, señor. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para que otro usuario pueda acceder al diccionario? Para que otro usuario pueda acceder al diccionario. O sea, en vez de poner print y que aparezca directamente el nombre, que ponga la opción y que aparezca, por ejemplo, si yo quiero que salga apellido, que directamente pongo la opción apellido y listo. O con un número. Vos decís algo así como un programa que le pregunta al usuario qué es lo que quiere ver, una cosa así. Claro. Sí, sí. Ah, sí, por supuesto. Sí, ya ahí hacemos un ejemplo. Eso sería algo así como más interactivo, ¿no es cierto? Esta es la forma general. Acá, lo que estamos haciendo acá de manera genérica, después hay ejercicios, por supuesto, pero lo que estamos tratando es que quede claro, primero que nada, el concepto de lo que es un diccionario y cómo podemos acceder individualmente a los datos que componen ese diccionario. Luego, los programas que puedan surgir, que ahora a partir de conocer este tipo de datos, el abanico, digamos, de tipos de programas que podemos crear crece, ¿no es cierto? Porque ahora ya podemos tener distintos tipos de datos vinculados a objetos, incluso podemos ver un ejemplo de una lista de diccionarios, una lista de objetos, que es bastante útil, porque es algo que se parece bastante ya a lo que es una base de datos, por ejemplo, sin serlo, lejos estamos ahí, pero ya podemos empezar a entrenarnos en otro tipo de programas, ¿no es cierto? Y producir otro tipo de resultados y programas un poquito más útiles. Ahora vamos viendo esto, ahora vemos un par de ejemplos más. Otra forma de acceder a un elemento de un diccionario es, por ejemplo, si yo quiero imprimir ahora el apellido, sería llamar a un método, y cuando digo método, recuerden, un método es una función que se aplica a un objeto específico. En este caso, el objeto específico del que estamos hablando es el diccionario o la variable persona. Tiene internamente quien definió el tipo. Vamos a mostrarlo ya que estamos acá. Déjenme que les muestre para que vean de qué estamos hablando. Voy a imprimir el tipo de la variable persona. Vamos a ver qué nos imprime acá. Esto está comentado. Para que vean que esto es una clase, o sea, el tipo de dato de la variable persona que acabamos de declarar es algo que Python ya lo tiene definido dentro de su diseño, que es un tipo que se llama class. Ya más adelante en esta misma materia vamos a ver qué son las clases, ¿no es cierto? Y cómo Python ya tiene incorporada muchas clases que definen, entre otras cosas, lo que es un diccionario. Entonces, como para que quede claro ahí, que no es una variable independiente, no es una variable elemental como las que veníamos viendo hasta ahora, sino que es en realidad un objeto que pertenece a la clase diccionario. Eso, como les digo, no se enganchen en eso porque no es necesario por ahora. Con que nos quedemos que es un objeto que tiene ciertos métodos y dentro de ellos uno es el método get, nos permite obtener o nos da acceso a un elemento de ese diccionario a través de su clave. En este caso quiero acceder al elemento con clave y apellido. Entonces yo le digo, deme, get es obtener, deme el valor del elemento con clave y apellido. Y a eso, imprímalo. Acá me está faltando un paréntesis. Entonces ahora si ejecuto nuevamente, veo el nombre y veo el apellido. Obtenido o accedido de dos formas distintas, con la notación de lista o de array. Bueno, y con el uso de uno de los métodos del objeto persona, pasándole también cuál es su clave. Y bueno, también podremos haber impreso la edad de la persona, o podemos armar una salidita así como decía el amigo recién. Es más, me la voy a copiar a esta, y vamos a tratar de replicarlo con nuestro propio print. Entonces me voy a comentar esto. Y vamos a hacer un print por acá. Voy a utilizar un f-string, o sea, una cadena f, para poder darle acceso directamente a las variables. Entonces, voy a utilizar, eso ya lo vimos en alguna clase, igual el profe lo mencionó también en la clase teórica, así que bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando. Y dentro de las comillas vamos a colocar qué es lo que yo quiero enviar a imprimir. Y
voy a reemplazar justamente los valores por las variables que yo quiero acceder. En este caso, quiero acceder a la variable persona, que sería el diccionario. Vamos a agrandar esta ventana. El diccionario persona, y voy a llamar al método get y voy a acceder a bueno, se va a complicar un poco acá con las comillas, justamente al elemento con clave nombre. Vamos a hacerlo por ahora así más sencillo. Voy a quedarme con el nombre solamente. Y ¿qué me está faltando? Un paréntesis por acá. Ah, no, tengo que cerrar esto lo voy a quitar. Después lo vamos a agregar para no confundirnos. Y vamos a cerrar el string. Bueno, creo que no hay ningún error ahí, pero si no, ya vamos a ir viendo qué nos tira. Imprimamos y veamos. Ahí está. Nombre Juan. Y de la misma forma, podemos ir agregándole lo que es el apellido y lo que es la edad. ¿Se entiende qué es lo que hicimos acá? Lo aclaramos por si alguno por ahí se lo perdió o quizás no practicó mucho con estas cadenas que reemplazan justamente una variable con su valor. Colocándole el decorador, esto que se llama f, a una cadena de caracteres, que es la que está encerrada entre comillas dobles, coloco toda la parte estática, toda la parte literal que yo quiero mostrar por la consola, y entre llaves voy a colocar una expresión de Python. Entonces, cuando tienen este decorador f, las expresiones de Python, que pueden ser, en este caso, una llamada a un método, o puede ser una suma, o una expresión numérica, o una simple variable, es reemplazada por su valor. En este caso, cuando Python empieza a interpretar esta cadena, cuando encuentra esta sintaxis, lo que hace es llamar al método get del diccionario de persona y obtiene el valor que se corresponde con nombre, que sería en este caso Juan. Y es lo que estamos viendo finalmente por la pantalla, ¿no? Junto con la parte literal. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe, sí se entiende. Muy bien. ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, veamos otra forma alternativa de declarar un diccionario. Particularmente a mí en lo personal me convence más esta sintaxis que estábamos viendo de declararlo con llaves, un poco porque se parece bastante a las declaraciones de objetos en otros lenguajes, como por ejemplo como en JavaScript o C++ o Java, porque son lenguajes que ya uno conoce un poco, y esto se parece bastante a cómo se declara un objeto en esos lenguajes, ¿no? Esto no es un objeto, pero su sintaxis se parece bastante. Sin embargo, hay otras formas alternativas de hacerlo, y me lo voy a escribir por acá abajo. Vamos a declarar el mismo objeto con una sintaxis distinta. Entonces, me voy a copiar esta parte de acá, y lo voy a comentar. Vamos a ver estos comentarios acá arriba. Y me voy acá arriba y vamos a hacer una forma alternativa de declarar un diccionario en este caso. Vamos a decirle, lo voy a pegar y lo voy a ir modificando. Podemos llamar a lo que es lo que se conoce como un constructor. Nuevamente, un constructor es una función, ¿no es cierto?, que me va a permitir crear un objeto. En este caso, la persona es un tipo de objeto, como lo vimos recién. Sin profundizar mucho en lo que son los objetos, vamos a decir que justamente son variables o elementos de datos especiales, ¿no es cierto?, que se crean a partir de lo que se conoce como una clase. Ya lo vamos a ver más adelante igual. Pero nos podemos quedar con esta sintaxis, que después vamos a entender bien de qué se trata. Podemos hacer, por ejemplo, utilizar la palabra reservada dict, que en realidad es una función de Python, y como toda función, recibe como, entre paréntesis, recibe argumentos. Vamos a ver en esta misma clase ahora, si nos damos tiempo, vamos a ver un poco también de funciones. Vamos a ir avanzando. Y entre paréntesis nosotros podemos colocarle un argumento que va a ser básicamente una lista de los pares
clave valor de los que venimos hablando. Entonces, ¿cómo coloco una lista? Con los corchetes. Vamos a separar un poquito por acá abajo, vamos a irlo armando de a poquito. Una segunda forma de declarar esto. Podemos hacerlo en la misma línea, pero para que se vea un poquito más claro, yo lo voy a hacer en unas líneas separadas. Entonces, de esta forma yo personalmente pienso que se ve un poquito más claro. Entonces, dic es una función, por eso tiene sus paréntesis ahí, y recibe como argumento una lista que hasta ahora esta lista está vacía, porque tiene corchete que abre y corchete que cierra. ¿Se entiende? Parece un poco rara la sintaxis, pero es básicamente una función que está recibiendo una lista vacía. Bien, ¿y qué elementos va a tener esa lista? Bueno, justamente los nombres que yo quiero pasar. Entonces, con esta sintaxis, por ejemplo, yo le voy a decir en clave nombre, y acá me voy a copiar esta parte de acá, si me ahorro algo de tiempo. Me voy a copiar esto. Por acá ya vamos a ir explicando también qué es cada cosa. Lo mismo voy a hacer con el apellido. Y finalmente, bueno, me voy a quedar con nombre y apellido ahora para no hacerlo tan largo. Pero vamos a colocar unos paréntesis por acá también. Y esta es una forma también alternativa de crear un diccionario. Entonces, esto me lo borro para que no me dé error de sintaxis. Y si todo salió bien, esta segunda forma de declararlo a un diccionario, debería el resultado ser lo mismo que vimos hasta el último, que era el nombre de la persona. Entonces guardamos y ejecuto por acá. Me dice error de sintaxis. A ver qué hay por acá. Claro, estos son pares. Error de esto por copiar y pegar a veces pasa eso. Le estoy pasando un par clave valor. Entonces esto va separado por comas. A ver si esto salió acá. Y perfecto. Ahí está Juan, que lo imprimí a partir de la variable persona, que como está correctamente inicializado ahora, podemos obtener su valor. A ver si esta ventanita ahí. Bien, ¿se entiende? Y hay una forma, también una tercera forma, que sería pasarle, vamos a verlo ya que estamos, vamos a verlo así rapidín también. Una tercera forma que sería inicializarlo como si fuera, también a través del mismo constructor, pero en lugar de pasarle una lista, como le estoy pasando ahora, le voy a pasar directamente los argumentos por nombre, como serían los argumentos por nombre del print. ¿Recuerdan el sep y el end? Que son argumentos que tienen su propio nombre. Acá también puedo llamar a la función dic y puedo utilizar, por ejemplo, lo que es nombre y darle un valor, así, ¿no es cierto? Juan, y vamos a decirle por acá el apellido, Pérez. Pérez con Z. Y cerramos. Y bueno, ahí nuevamente, si esto funcionó, si esto está bien armado, déjeme que comente esto por acá. Si esto está bien declarado, como creo que está, el resultado debería ser igual, nombre igual a Juan. Entonces, probemos. Y ahí está, perfecto. Entonces ahí tenemos tres formas distintas de declarar un diccionario. Esta con las llaves, que es la primera que vimos, que repito, es la que personalmente a mí me convence más. Y esta también podría ser. Estas dos últimas formas que vimos utilizan una función que se llama dic, que es una función especial para crear un objeto del tipo diccionario. Si no, si lo trabajamos de esta forma, está perfecto, no hay problema. Ambas las tres son formas equivalentes de obtener, en definitiva, lo que queremos nosotros, que es un diccionario con su nombre, apellido y su edad y con el dato que ustedes quieran. Eso va a depender de cada ejercicio. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, disculpe. Sí. ¿Por qué no imprime Pérez? ¿O cómo haría para que imprima Pérez? No, lo agregamos por acá. Lo agregamos por aquí. Vamos a agrandar un poquito esta ventana. Ahí. Estamos viendo la persona por acá y vamos a colocarle acá, al mismo apellido. Vamos a hacer algo más lindo, que diga tu nombre es tal cosa. Entonces vamos a quitar esto, que diga tu nombre es
y vamos a dejar las comillas. Opa. Acá tenemos una variable, ¿no es cierto? Hasta acá tenemos una variable. Y acá le vamos a colocar el apellido. Entonces, nuevamente abrimos unas llaves, porque recuerden que yo estoy, repito, como estoy utilizando el decorador F, entonces todo lo que está entre llaves dentro del string se va a reemplazar por su valor. O sea, Python va a ejecutar al momento que vaya imprimiendo, va a ir interpretando estas expresiones, que es una expresión válida de Python, y lo va a reemplazar por su valor. Entonces, yo voy a imprimir por acá el apellido. O podemos incluso, para darle una vueltita más, podemos utilizar la alternativa de notación de array para acceder, para practicar un poquito, ¿no? Trabajar con lo que es la sintaxis con la notación de array para acceder a un elemento de un diccionario. Acá no va el punto, pues ahí me daría un error. Y si esto está bien, me debería imprimir tu nombre, Juan Pérez. Guardo. Para aquí de vuelta. F5. Y me dice, tu nombre es Juan Pérez. Ahí está. No sé si era eso lo que me preguntabas. Sí, me había perdido con la parte de arriba. Como ponía nombre y apellido, no me di cuenta que al final estaba la salida. No lo vi. Claro, al final lo habíamos hecho rápido y habíamos quedado con el nombre. Con el print. Perfecto. Gracias. Bueno, como le digo, todo esto es como para que ustedes tengan el concepto, ilustramos con un ejemplo, pero no se hagan problemas si de ahora por ahí alguna cosa no queda del todo claro. Todo esto se refuerza con práctica. Como digo siempre, no importa cuántas veces vean el video o la clase o lo lean, si no lo practican, el conocimiento, la experiencia de desarrollar, no les va a quedar más que con resolver ejercicios. Bien, algunas cositas más que podemos hacer con un diccionario. Cosas como, por ejemplo, una pregunta clásica, ¿cómo agrego un elemento a un diccionario? Porque este que está acá ya lo creamos, ya existe, ya está inicializado con valores de entrada. Pero, ¿cómo podemos agregar información nueva a un diccionario? Que sería, digamos, la parte más entretenida. Porque como yo le decía recién, me voy a quedar con esta declaración de la persona. O lo voy a dejar como un objeto, un diccionario vacío. Ahí está. Persona es un diccionario vacío. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago yo para agregar información nueva? Por ejemplo, porque estoy, si se quiere, leyendo información por el teclado, creando un diccionario y haciendo algo con ese dato. Bueno, sería el ejemplo más sencillo, que es lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a pedir al usuario que me ingrese nombre, apellido y edad de una persona y que lo agregue a una lista, a un diccionario. Y poder hacer este mismo resultado que tengo acá, pero con información que venga del teclado. Pero así como viene el teclado, repito, puede venir de cualquier origen de datos. Un archivo, una base de datos, estamos consumiendo un API por internet, no sé, lo que sea. Puede venir por la red de otro sistema, de otra aplicación. Por donde venga la información, en definitiva, una vez que la tengamos nosotros en nuestro programa, la vamos a poder cargar en un diccionario, vamos a poder manipularlo, hacer algún trabajo, algún proceso con esos datos y también con los resultados hacer lo que el programa demande, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos agregar un dato nuevo? Básicamente, de la forma más común sería, por ejemplo, tomar el diccionario, utilizar la notación de sintaxis, la notación de array o de lista, y decir, por ejemplo, en el elemento con clave nombre, voy a agregarle el valor, bueno, vamos a colocar un literal ahora, después lo reemplazamos por algo que venga del teclado. Vamos a ponerle María. Y me voy a copiar esto mismo que tengo acá y voy a agregarle un apellido que sea María Barrio Nuevo. Río Nuevo. Estamos, María Barrio Nuevo. Estos datos que son literales en este código van a ir a parar a el diccionario persona en los elementos con clave nombre y apellido. Entonces, mi listadito, ahora mi print, debería imprimir María Barrio Nuevo o
tu nombre es María Barrio Nuevo. Vamos a verlo. Y ahí me dice, perfecto, tu nombre es María Barrio Nuevo. Las comillas esas que están acá, por supuesto, son estas comillitas que tenemos por acá, que las podríamos sacar también para que no confunda tanto. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? De que la primera, la más evidente es que, bueno, obviamente un diccionario, no hace falta ya decirlo por lo que venimos comentando, pero un diccionario es una colección mutable, es una colección dinámica. Sus elementos pueden ser modificados, su contenido, y también podemos crear claves nuevas y podemos eliminar alguna que exista. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero, bueno, y otra conclusión aparte, antes que me olvide, otra conclusión que podemos sacar de acá es que si nosotros intentamos acceder o asignar un valor, en este caso, por ejemplo, María, a una clave que no existe, porque recuerden, acá estamos creando el diccionario y el diccionario está vacío. En este punto que yo tengo seleccionado acá, el diccionario está vacío. Entonces no existe ni clave nombre, ni clave apellido, ni nada. Pero en el momento que nosotros la mencionamos, por ejemplo, para asignarle un valor, ahí Python crea ese par con clave nombre y con el valor que yo le esté dando, y a partir de ahí ya queda en el objeto. De hecho, podemos hacer así. Imprimamos, por ejemplo, la persona acá, antes de darle valores, y lo imprimamos después también. Fíjense, objeto vacío, después viene la inicialización y objeto con datos. ¿Me siguen? Bien. Bueno. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, modifiquemos esto para que no sea con valores literales, que sea valores que le pedimos al usuario, que los ingrese por el teclado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a declarar, directamente lo voy a hacer en línea. Así, vamos a llamar a la función input y le vamos a pedir el nombre. Perdón. Acá vamos a colocar una etiqueta. Nombre y por acá input. Apellido. Sí, apellido. Que ingrese el nombre y que ingrese el apellido. Vamos a ver si puedo limpiar esto. No, no se puede limpiar. Bueno. Ejecutamos. Por acá. Ejecutamos y ahora me está pidiendo por acá abajo el nombre, le voy a poner un nombre cualquiera, Hernán y Castro. Y ahí fíjense, el diccionario persona, o sea, la variable persona que inicialmente estaba vacía, ahora está rellenado con información que yo acabo de ingresar por el teclado. Repito, por el teclado, pero podría haber venido de cualquier origen de datos. Bueno, y como decía, como persona es un objeto dentro de una clase de diccionario que ya está definida por Python. Ustedes, como parte, digamos, de su formación extra contenido que se da en clase, que deberían siempre leer la documentación, informarse más de qué otras cosas podemos llegar a hacer, qué otros métodos soporta, por ejemplo, un diccionario. Siempre les aconsejo que vayan a la documentación oficial, especialmente la documentación oficial de Python que está en español. Eso está bueno, porque hay veces que las tecnologías tienen solamente documentación en inglés o cosas. La documentación de Python está en español, ustedes la pueden consultar y ver qué otros tipos de operaciones podemos hacer con un diccionario, ¿no? Así como en este caso podemos hacer bueno, en este caso no hemos visto varias, hemos visto solamente el método get, que nos permitía obtener un elemento que ya existe dentro del diccionario, pero podríamos hacer otras cosas. Por ejemplo, otro método importante que puede ser útil en algunos casos es, por ejemplo,
el método clear, que también pertenece a un objeto tipo diccionario. Yo podría, vamos a borrar esto, ya sabemos que está vacío, le agrego unos datos, lo imprimo para ver, y fíjense que yo podría hacer persona.clear, que es otro método, como les digo, dentro de los diccionarios. Este método lo que hace es directamente eliminar todo el contenido del diccionario. Si ustedes en algún momento necesitan limpiar la variable para darle valores nuevos, para cargarle nuevas claves, o sea, nuevas llaves con sus valores, bueno, pueden llamar a clear. Esto debería limpiar el contenido del diccionario y nuevamente, si lo imprimo, debería haber vacío. Déjenme que comente esta línea de por acá, así no se ensucia la salida. Entonces veamos por acá. Tengo que ingresar un nombre. Bueno, Juan Pérez. Fíjense, el diccionario ya sabíamos que estaba vacío, luego está completado con los datos que vienen del teclado. Llamo a clear por acá y a continuación el objeto está nuevamente vacío. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuándo utilizarlo ya va a depender de cada trabajo, de cada ejercicio en particular. Bien, otra cosa que podríamos hacer sería, por ejemplo, eliminar un elemento de la lista. Esa es una de las operaciones que generalmente podemos estar llegando a necesitar, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el nombre y el apellido. Acá voy a imprimir el objeto y en lugar de hacer una eliminación de todos los elementos, de todas las claves, voy a, por ejemplo, eliminar la clave apellido. Me voy a quedar solamente con el nombre. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, voy a llamar al método pop, que es un método de los diccionarios, repito, eso está en la documentación de Python, que me permite eliminar de forma, digamos, genérica, creo que elimina el último elemento. Vamos a verlo, vamos a ver si es así. Si no, uno siempre le puede pasar como argumento la clave del elemento que quiere eliminar. Pero vamos a probar esto, cómo funcionaba sin argumentos. Bueno, elijo algún nombre. Bueno, acá voy a teclear cualquier cosa, no importa ahora. Y no, pop espera un argumento. Creía que al no pasarle un argumento era opcional, pero no. Acá me dice que pop espera al menos un argumento. Entonces yo voy a tener que pasarle cuál es la clave del elemento que quiero eliminar. Entonces, si por ejemplo quiero eliminar el apellido, no es que lo voy a blanquear y que el apellido va a estar ahí, va a quedar en blanco. Voy a eliminar el par apellido. Esto se va a ir, me voy a quedar solamente con el par nombre y su valor. Entonces, acá lo vamos a quitar, por ejemplo, por clave, apellido. Y cuando lo imprima nuevamente, ahora voy a ver solamente el nombre. Probamos. Y bueno, nombre y apellido, Juan Pérez. Entonces, fíjense, después de darle los valores por el teclado, imprimo el diccionario con su nombre y apellido. Después llamé a pop y le estoy diciendo quite o elimine del diccionario la clave apellido y me quedo solamente con el nombre, con la clave nombre o con las otras que hubiera. Acá solamente tenía 2. Así que bueno, esa es otra operación que podemos estar haciendo con las listas. Bien, preguntas, dudas. Bueno, vamos a ver una última operación y les voy a dejar con un ejercicio para que lo resuelvan y me manden las dudas. Lo íbamos a hacer ahora, pero se está haciendo un poco larga la clase. Así que bueno. O no, vamos a ver si lo resolvemos ahora. Otra operación que es muy útil realmente porque los va a salvar cuando se encuentren con un problema que en realidad ya viene también se lo podrían haber encontrado también con las listas. ¿Alguno está recursando programación 2? Pregunto programación 2, ¿por qué? Porque hasta el año pasado, cuando veíamos lenguaje C en programación 2, hablábamos principalmente de un tipo de datos que se llama puntero. ¿Alguien se acuerda qué son los punteros del lenguaje C que veíamos en programación 2?
Sí, más o menos, profe, yo lo estoy recursando, pero más o menos me acuerdo del puntero. Bien. Bueno, no vamos a trabajar con punteros en este lenguaje, no se preocupen. Ese es un dolor de cabeza generalmente para los programadores, especialmente para los programadores nuevos. Pero hay una cosa de los punteros que vale aclarar y por qué es que vamos a ver este método que vamos a ver ahora. O más adelante, cuando veamos objetos, nos vamos también a topar con este problema. Cuando uno crea un objeto, y un diccionario ciertamente es un objeto, en realidad está creando una referencia a un cierto espacio de memoria, que es donde está creada o donde está contenida la información, ¿no es cierto? En este caso, en este ejemplo que estamos viendo, en alguna parte de la memoria RAM estamos hablando, ¿no es cierto?, de la máquina donde se está ejecutando este programa, en alguna parte de la memoria está guardado el nombre y el apellido. Y la variable persona no es un acceso, digamos, no es precisamente el nombre de esa ubicación de memoria, como si lo sería una variable del tipo entero, un flotante, un booleano, un entero, ¿no es cierto? En ese caso, la posición de memoria donde está guardado el dato es justamente la que se identifica con el nombre de la variable. Pero en el caso de los objetos, que tienen un tratamiento especial, y un diccionario es un objeto, esa variable, en este caso la variable persona, es una referencia a cierto espacio de memoria donde está almacenado la información. Es como una forma indirecta de referirme a un cierto espacio de almacenamiento donde está guardada la información, ¿no es cierto? Es muy parecido, internamente es el concepto de puntero de C. De hecho, Python, el intérprete estándar de Python, que es el que estamos utilizando, está escrito en lenguaje C. O sea que, en definitiva, lo seguimos usando, pero en un nivel más abstracto. Así que, por eso, no vamos a usar punteros acá. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Cuando ustedes, mejor dicho, practiquen y se encuentren con la situación de que quieren copiar el contenido de un diccionario o de una lista, con la lista también van a tener el mismo situación, no es un problema, es una situación que se plantea así. Cuando quieran copiar el contenido, por ejemplo, para duplicarlo en otra variable, el comportamiento que uno esperaría sería que ambas variables sean copias del mismo contenido, ¿no es cierto? Pero si sean copias independientes, como lo sería si yo copio un valor entero de una variable a otra. Son dos copias de un mismo valor. Pero en el caso de los objetos, en el caso de los diccionarios y listas, eso no ocurre. Si yo copio un diccionario a otra variable nueva, lo que voy a tener en realidad van a ser dos formas de acceder al mismo espacio de almacenamiento en la memoria. Por lo tanto, si yo modifico en una variable, estoy modificando en realidad el mismo espacio que está siendo referido por dos o tres variables distintas, pero el espacio donde está contenida la información es el mismo. Y eso es porque las variables tipo diccionario son en realidad lo que se conoce en lenguaje C como punteros. Entonces, por eso quiero aclararles eso y les voy a mostrar con un ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo ya súper rapidito, pues ya vamos a ir terminando. Pero imaginen que ustedes tienen la persona, esta que estamos creando acá. Le voy a dar un nombre literal para que ya lo hagamos más rápido. Vamos con ya el famoso Juan Pérez. Esto es importante que al menos que lo tengan en cuenta para que cuando les ocurra esta situación recuerden por qué ocurría eso. Imaginen que yo imprimo persona, voy a ver Juan Pérez, perfecto. Esto lo voy a sacar de acá. Ahora me creo una variable nueva, persona 1, por ejemplo, y ahí voy a copiar persona. Ciertamente si imprimo persona 1, en este caso, voy a ver el mismo contenido. Persona 1. ¿Estamos? Y está bien. Pero ¿qué pasa? Ese nombre y ese apellido que voy a ver acá y que voy a ver cuando imprima desde persona y persona 1, no es solamente una copia. O sea, de hecho no es una copia de persona 1, de persona a persona 1. Es el mismo dato. La ubicación en memoria de esta información es la misma. Y lo vamos a comprobar. Ejecutamos esto y debería haber dos veces lo mismo. Perfecto. La información la accedí desde dos
referencias distintas, desde persona y de persona 1. Entonces, fíjense qué pasa. Si yo ahora modifico y digo, bueno, a ver, le voy a cambiar el nombre a la persona 1, no a la persona, sino a la persona 1. Le digo, bueno, no va a ser apellido Pérez, sino va a ser apellido, no va a ser Pérez, sino que va a ser, no sé, Gómez. Opa, me fui para otro lado. Se me fue el teclado, ahí está. Apellido Gómez, por ejemplo. Diría, bueno, persona 1 sería Pérez, y persona sería Pérez, y persona 1 sería Gómez. Uno pensaría que la cosa va a ocurrir así. Pero no, fíjense. Si yo hago esta asignación, modifico persona 1 y le imprimo, veamos qué va a pasar. Tengo nombre, Pérez, y acá tengo apellido Gómez. Pero en realidad estamos accediendo al mismo espacio de memoria. Es más, quitemos esta persona de acá, y al imprimir 2 veces persona, la variable persona, uno esperaría ver Pérez en ambos casos. Pero vamos a ver que no es así, o no debería. Bueno, en este caso está haciendo una de persona, estoy copiando en persona 1, estoy modificando. Bueno, en teoría esto debería... puede ser por la versión puede ser por la versión del Python. Bueno, ¿qué es lo que yo quería ilustrarles en este caso? Que no es lo que está pasando, pero normalmente, y ya vamos a ver qué pasó acá, persona debería haber sido modificado indirectamente a través de la variable persona 1, porque, como les digo, son 2 referencias distintas al mismo elemento de datos que es la clave de apellido. Pero vamos a dejarlo establecido, digamos, después vamos a hacer unos ejercicios más para que quede más claro. Cuando uno quiere copiar un objeto, en este caso un diccionario, de una variable a otra, lo normal es utilizar un método, que en este caso, por ejemplo, es del diccionario persona, el método copy. Este método lo que hace es justamente hacer una copia de los valores de persona en la variable persona 1. Entonces, para que quede ahí funcionando, vamos a ejecutar esto. Y bueno, como le digo, el resultado es el mismo. Por algún motivo está mostrando el mismo resultado. Yo esperaba que sea distinto, que en la impresión, cuando uno lo copia directamente, con la asigna, se vea el apellido, en este caso Pérez, desde ambas variables. No está funcionando así, ya vamos a ver qué pasó. Pero, como conclusión, les quería decir eso, que el copy sería la forma que tiene Python predeterminada, o sea, establecida para, si se quiere clonar un objeto, o en este caso un diccionario, desde una variable en otra, y poder trabajar independientemente desde una, o sea, ya serían 2 versiones distintas, ¿no es cierto?, con su propia copia de los datos. Y bueno, de ahí otros métodos que van aplicados también sobre los diccionarios, sobre las listas, que los vamos a ir viendo con la práctica, que ustedes tienen que ir también leyendo, ¿no es cierto?, de la documentación. Fíjense, recuerden siempre que está en la página oficial de Python, está la documentación, y ustedes deberían profundizar un poquito más, al menos, en los métodos que más comúnmente se utilizan. Y bueno, de ahí ya con la práctica, ya con el trabajo práctico número 4, que va a incluir ejercicios de ya iteración sobre listas, manejo de diccionarios un poquito más complicados, más complejos, ya todo esto se va a ir asentando un poquito más. Así que bueno, otra cosa que les quería consultar es si ustedes quieren en algún momento de la semana hacer una clase de consulta. Los años anteriores los veníamos haciendo, el horario que habíamos fijado era en los viernes a la tarde. Nos conectamos así y hacemos algunos ejemplos para que vaya viendo algo más, ¿no es cierto?, por ahí algún ejercicio parecido al práctico, no exactamente el mismo al práctico, para que ustedes vean, bueno, más o menos cómo podemos resolver algo y luego aplicarlo en la resolución de los problemas. Si quieren, aprovechando que está la mayoría, fijar un horario de clase consulta, y ya directamente me conecto en ese horario, paso el enlace ahí en el grupo, en el Moodle,
y el que necesite, bueno, se conecta y vemos algo ahí, alguna consulta. ¿Qué les parece? A mí me quedaría bien el viernes, profe. Ajá. Viernes, perfecto, buenísimo. Sí, bien. Bueno, sí, hacemos así entonces, si no hay otro inconveniente, viernes, tarde-noche, ya ponemos onda 7 de la tarde, por ahí, si a todos les queda, si es un poquito más tarde, no tengo un problema, después de las 19. Bueno, lo hacemos tipo 7:30, el viernes a las 7:30, un rato antes publico ahí el enlace para que se conecten así a la reunión virtual y hacemos algunos ejercicios más ahí o resolvemos algunas dudas. Y bueno, como le digo, practiquen. Ya mañana vamos a estar, bueno, mañana después del horario de la comisión de las 3 de la tarde, que todavía estamos ahí con el práctico 3, ¿no es cierto? Que son ejercicios sencillitos, el práctico 3 en realidad. Era como para practicar un poquito de lista. Y ya vamos a sacar el práctico 4, que eso sí va a estar un poquito más fuerte. Y bueno, por ahí quizás necesitemos alguna consulta. Bueno, eso ha sido todo por ahora. No, quería ver algo más, pero bueno, ya se extendió un poco y yo sé que los alumnos después de 1 hora y media más o menos ya empiezan a perder un poco la atención. Así que bueno, después vamos a estar avanzando más. Estudien, practiquen y... Sí. ¿El práctico 4 va a ir después de la evaluación del martes? El práctico 4 lo vamos a liberar, digamos, lo vamos a publicar, pero lo que va a entrar hasta el martes, ya le vamos a confirmar bien, pero por eso digo, ya le vamos a confirmar bien, pero creo que esto último de diccionarios no va a entrar, creo. Si llegamos a hacer una práctica, ahí lo decimos con la profe y les avisamos en todo caso. Pero sí, va a quedar el que lo quiere ir practicando, el que ya sienta que lo puede ir resolviendo, por supuesto que lo vaya haciendo, no hay problema. El próximo martes el parcial, pregunta. Sí, había una evaluación planeada, no sé si la profe ya les dio un horario. O sea, sabía que la semana que viene, no sabía si lo íbamos a hacer en horario de teoría o lo íbamos a hacer en el horario de práctica. La verdad que no sabía yo, no me comuniqué con la profe para saber si era martes o miércoles, pero creemos que lo vamos a hacer presencial. Profe, Sí. Sí, bueno. ella comentó que iba a hacer un par de preguntas para ver en qué situación estábamos. Sí. Veníamos comprendiendo y... Sí, en realidad no es un parcial como tal, no es una evaluación. Es como tomar contacto con el estado de situación de los alumnos, ¿no es cierto? Ver, digamos, dónde estamos parados y ver si bueno, hay que reforzar algo más, en qué temas estamos haciendo un poquito de agua, y bueno, cómo corregirnos sobre la marcha, sería más o menos. Así que bueno, igual como digo, el práctico lo publicamos ahora, el que, bueno, todavía esté medio atrasado con el tema de la práctica anterior, bueno, lo va resolviendo a medida que puede, y el que lo tenga listo, bueno, mucho mejor. Ahí teórico, práctico, algunas preguntitas teóricas y tal vez algún ejercicio chiquito. Pregunta si vamos a subir algunos videos respecto al trabajo práctico 2 y 3. Sí, si hace falta, sí, hacemos algún ejemplo. En todo caso, hagan una cosa, envíenme alguna consulta específica o algún ejercicio en particular que quisieran que veamos, y si da para hacer un videíto resolviéndolo y publicarlo, lo hacemos, y si no, en el horario de consulta lo resolvemos ahí en el momento. Miércoles, bueno, trabajo en día, son 15. Claudio Quiroga, el tema de la evaluación, ¿a eso te referís? Bueno, lo vemos. Como te digo, no sé si ya está fijado el horario, ya voy a hablar con la profe y les confirmamos. Y bueno, si hay una situación especial de que alguien, bueno, no puede
en ese horario, bueno, vemos cómo lo resolvemos, pero bueno, no se preocupen, no van a quedar afuera de la materia. Recuerden que en principio no es un parcial, así igual. Bien, entonces hacemos así. Estamos en contacto. El viernes ya les voy a ir pasando el enlace para hacer la consulta. Y ahí vemos todo lo que vengamos atrasando. Muy bien, profe. Gracias. Gracias Bien. por todo. No, por favor, que les vaya bien. Hasta luego. Profe, gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Que les vaya bien.